Esta segunda mesa se titula Cuerpos que cuentan, y yo creo que esos cuerpos que cuentan es algo que yo he abordado en mi ponencia, que tienen que ver con la subjetividad femenina, sus constricciones, pero que creo que también esos cuerpos que cuentan es algo que estaba claramente presente en la ponencia de Isolina Ballesteros, donde no en vano estaba hablando de la gestión, la visibilidad de los cuerpos, de la biopolítica o incluso, si queréis, de la neopolítica. No obstante, lo que vamos a hacer en esta en este segundo conversatorio de este webinar es un poco lo que vamos a hacer es centrarnos, si bien creo que a todas es un tema súper urgente, pero creo que también sería interesante aprovechar que contamos con directoras y creadoras para ir un poco más allá, puesto que estamos en este marco idóneo de pensar qué lugar está ocupando un cierto tipo de documental, llamémoslo independiente o no, a la hora de vehicular discursos feministas muy en plural, que esto es algo que estaba planteando Nuria. En cualquier caso, voy a recular un poquito y en este conversatorio yo quiero, en primer lugar, obviamente, agradecer la participación y de Elena Taberna, Siana do Teixeiro, que son respectivamente directoras de los films, no son los únicos, Nagore de 2010 y Todas las mujeres que conozco. Ambas películas están reflexionando sobre la violencia sexual, su tratamiento y a partir de ahí sobre el impacto que están teniendo en el conjunto de la sociedad. Cómo a partir de ahí, esto creo que es lo más importante y creo que esto es algo también que plantea las dos cintas, es ese paso de lo individual, la verbalización, la articulación de una experiencia dolorosa para que al final esto devenga en una colectividad que al menos se considera que tiene esa capacidad de interpelar a las estructuras patriarcales. También en este sentido, a mí es algo que cuando diseñamos el seminario me parecía importante, es volver un poco a este énfasis, ¿no?, entre lo que era temas, pedagogías prácticas, y yo de verdad, sin querer caer en didactismos simplistas, que creo que es algo que también ha propuesto Isolina, me parece que también es importante rescatar, ¿no?, como estas películas o al menos, ¿no?, como la práctica en general de Elena Taberna, que desde su productora, Lamia, ha elaborado materiales docentes vinculados, o incluso en la película de Siena, donde muy es ella, la película evidencia esta necesidad, ¿no?, de este poder de la transmisión. Me parece que también este es un tema donde esas pedagogías que estamos tratando se están presentes ya desde el ámbito de las propias directoras, quizás sin mediación de nuestro estado. Para ser muy breve, lo que voy a hacer es presentar a nuestras invitadas. Elena Taberna, ella inició su carrera audiovisual como coordinadora de tecnologías en el Gobierno de Navarra y fue a partir del año 1994 cuando se dedicó exclusivamente al cine. Su obra, si la conocéis, si no, está disponible, algunas en Filmin, pero creo que Mujeres de Cine es la única plataforma que tiene todo su trabajo, largos y cortos, pero básicamente en toda esta filmografía lo que ha hecho es abordar, ya sea desde la ficción o desde el documental, cuestiones muy importantes, el terrorismo, la memoria histórica, la migración y la situación de los refugiados. Hasta la fecha ella es autora de 4 largometrajes, Joyes, del año 2000, que narra la vida de Dolores González Catarín, que fue la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad dentro de ETA y que murió también asesinada a manos de la banda terrorista. A continuación realizó el largometraje documental Extranjeras,
del año 2003, y creo que su obra tiene que ser muy puesta en su contexto, es decir, de qué discursos ella ha activado desde unas prácticas que hasta entonces no estaban tan popularizadas, y lo que hacía en Extranjeras era mostrar la cara desconocida y cotidiana de otras culturas, precisamente focalizándose en la experiencia de mujeres inmigrantes que estaban viviendo en un barrio, ¿no?, tan característico en este sentido como es Lavapiés. En 2019 dirigió Varados, una película que ya ha mencionado Isolina Ballesteros, y su título es bastante gráfico a la hora de condensar cuál es la situación de los refugiados, en este caso refugiados que tratan de llegar a Europa y que en este caso estaban en Grecia. Por otra parte, su segundo largometraje, en este caso de ficción, La Buena Nueva, lo que está haciendo es abordar el papel de la Iglesia en la Guerra Civil Española. Actualmente, y a mí esto es algo que espero que, no sé, igual nos derivamos, pero es algo que me agradó mucho leer, porque en este grupo somos muchas las fans del escritor Isaac Rosa, pero actualmente está realizando la adaptación a la ficción de la novela Final Feliz. Espero que quizá nos puedas contar algo. Por último, creo que ya lo sabéis, y en esta mesa también Elena está aquí para hablarnos de una película clave como intervención a la hora de afrontar la violencia sobre las mujeres, ponerle nombre, qué articulaciones sociales se generan y cuál es la lógica judicial que está subyaciendo. Más allá de toda esta trayectoria amplia, simplemente quiero destacar que también Elena Taberna en 2006 inició, en 2006 fundó junto con otras muchas directoras CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Me extiendo mucho con el currículum de Elena porque, bueno, ¿no?, es evidentemente largo, y lo que también nos parecía importante, como se ha puesto de manifiesto esta mañana en estos conversatorios, es contraponer experiencias que pueden tener que ver con los presupuestos de trabajo con los que se parten, pero también incluso con cuestiones generacionales, y que implica o qué implicó hacer cine en los 90 y qué pasa con gente que está desde una óptica feminista que está haciendo ahora. Por tanto, en este par, en este conjunto o pareja de baile, nos acompaña también Siana do Teixeiro. Siana, no sé si tienes la cámara encendida, ahora no te veo, pero bueno, ella es cineasta, es productora y también es cofundadora de la productora Walkie Talkie Films. Su trabajo, esta gira, y creo que también esto es importante, que nos pueda contar sus proyectos de diarios, pero está trabajando sobre el relato íntimo, la identidad y la construcción del género. Incluso también ella supera, ¿no?, o abraza una dimensión como muy, bueno, o está representando, ¿no?, otras urgencias sociales, abordando cuestiones sobre la ecología. Ella, Siana Teixeiro, fue ganadora del proyecto X Films en el Festival Punto de Vista con su proyecto Carretera en una sola dirección, y su primer largometraje, Todas las mujeres que conozco, ahora no sé si lo he dicho bien en gallego, pero como hemos visto, es un documental participativo sobre el espacio público, el género y la violencia, y es sobre estos temas donde nos gustaría cruzar impresiones. Además, Siana Teixeiro también es doctora e investigadora, es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona,
y también es creadora y productora musical a partir de diferentes experiencias. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Siana, no sé si nos estás siguiendo, ya que yo ahora, por lo menos ahora mismo, no te Sí, ¿me puedo ver. oís? Sí. Yo creo que se me ve, pero igual hay que buscarme. No, ahora te vemos, sí, con gafas de sol, qué suerte, qué tiempo. Bueno, como decía, muchísimas gracias, bienvenidas a las dos. Y para mí la cuestión, creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Que podemos trazar, pero para mí creo que es importante, ¿no? Empezar un poco sobre la base porque estamos hablando de enfrentarse a realidades que no son nada cómodas por todo por la violencia que se pudo exponer o por esa violencia soterrada que uno va a encontrar y simplemente, y también porque la película de Elena, como decía, se produce en 2010, la de Siana se produce en 2018 en otro contexto, quizá más permeable, donde términos como cultura de la violación parecen que forman parte, ¿no? de la cuestión común. Entonces, simplemente, ¿cuál sería esa necesidad o por qué decidisteis abordar estos temas que evidentemente no son fáciles? Elena, no sé si quieres empezar. ¿Me oís bien? Digo que empiezo porque mi trabajo es del 2010, ¿no? Y entonces hay un tiempo que luego podrás aportar tú, Siana, reflexiones al respecto. Yo no sé por qué razón siempre he tenido la necesidad de contar y de aproximarme a temas de mujer, o sea que ha sido una necesidad imperiosa. Y cuando apareció el tema de Nagore, tuvo que ver más con una mirada afectiva a la madre de Nagore y a su dolor que con una necesidad cinematográfica, por así decirlo. Lo que pasa es que una vez tenida la necesidad esa de abrazarla, ¿no? Que además es curioso porque luego todo el mundo, o sea, cada vez que estás con la madre de Nagore, siempre hay alguien que dice, ¿puedo abrazarte? Entonces yo pensé que la mejor manera de abrazarle era haciendo una película sobre ello, ¿no? Y entonces sí que fui consciente de las dificultades del tema y también de la responsabilidad de hacer algo que cinematográficamente tuviese entidad y fuese honesto, o sea, que no fuese un panfleto y para que tuviese eso. Bueno, y entonces, pero una vez que hablé con la madre y estuvo dispuesta, o sea, me cedió los derechos de cualquier cosa, se confiaba en mí porque ya había visto otros trabajos previos, que eso me vino muy bien porque tengo cierta fama de tocar temas delicados y con cierta verdad y, bueno, no sé, una fama que me benefició para tener sobre todo acceso al material, porque tú imagínate la dificultad que es llegar a tener las horas y horas y horas de juicio, que luego el trabajo puedes imaginarte cómo fue para montaje, para seleccionar ahí, ¿no? Y bueno, y ahí me lancé y entonces una de las, ya fíjate que cuando estabas haciendo la presentación sobre lo pedagógico que puede uno no estar dentro del mundo académico y sin embargo sentir como la necesidad de que todo educa o deseduca, ¿no? Y que el cine también tiene en ese sentido alguna obligación. Y más allá del hecho de Nagore, que era en sí mismo terrible, también estaba el hecho terrible de un jurado popular que se encontraba de repente ante una incapacidad y un desconocimiento total a emitir un juicio sobre ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo, en mi arranque es decir, yo voy a hacer una película para que el público determine si es inocente o culpable. O sea, que yo voy a ir eligiendo todos los elementos que estaban en el juicio y todos los argumentos para que el espectador entre en la sala, escuche, conozca y determine si es inocente o culpable el personaje. Y ese fue el origen de mi historia. Luego sí que me he dado cuenta de la importancia tan enorme que tiene para la historia de las mujeres el audiovisual como elemento de memoria. Es extraordinariamente poderoso. De manera que la existencia de La Manada no hubiera sido la misma si no hubiese existido la película Nagore. Quiere decirse que en el momento que vienen todos los periodistas a Pamplona al juicio de La Manada, se encuentran que el único material que existe, que además ya estaba olvidado porque la velocidad de los medios es tan extraordinaria en poco tiempo, incluso se nos habría olvidado a nosotras muchas de las cosas que pasaron, pues existe esa referencia
y la lucha de Lunes Lilas y todas las mujeres que establecieron en ese momento con menos intensidad a nivel estatal, pero sí muy poderosa, de la lucha de estas mujeres denunciando el juicio y exigiendo una transparencia y que se viese todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una relación muy clara entre los avances que se han podido dar en el caso de La Manada, porque la brutalidad era del mismo tipo o incluso mayor, ¿no? sin llegar a la muerte, pero por todo lo demás fue mucho más terrible, las vivencias de la víctima, digo. Entonces, pues eso sí que es algo que es estimulante para las mujeres. Es decir, que el hacer, el mostrar, el reconstruir, no sé, yo creo que tendríamos que hacer como habitáculos de memoria, ¿no? O sea, que acostumbrarnos con el móvil a grabar muchísimas más cosas del mundo académico, en la calle, a grabar y a tener material como almacenado, para que luego en el futuro, cuando queramos entrar o hacer alguna pieza o trabajar en eso, tuviésemos eso. Se pueden grabar en casa cosas, no sé, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que hacer las mujeres es darnos cuenta de que podemos ser realizadoras de nuestra propia existencia y crear en las universidades, sobre todo, o en los ayuntamientos, en las salas de cultura, como una especie de bancos de imágenes que nos permitiesen ahora y en el futuro o mostrar simplemente la realidad sin manipulación o a través de los montajes que luego pudiesen hacer las realizadoras actuales o las futuras. O sea que ahí lo dejo, simplemente la importancia del documental, e incluso ya ni siquiera del documental, del ejercicio de grabar las propias experiencias y las experiencias ajenas que vemos en un material como universal de memoria de las mujeres. Bueno, gracias, Elena. Yo creo que esta última observación que lanzabas, ¿no? Es recoger experiencias de las mujeres. Aquí ya apuntas, ¿no? Que se tengan a activar un archivo de posibilidades, pero bueno, esto yo creo que más allá de la pregunta inicial que he planteado de vuestras motivaciones, esto es algo, Siara, que en tu trabajo está, ¿no? O lo vemos así. Entonces, bueno, quizá también en esa primera pregunta que planteaba puede retomar lo que comentaba Elena. The floor is yours. Sí, gracias. Bueno, pues yo, nada, por dar un poquito de contexto de la realización de nuestra película, Todas las mujeres que coñezo, la peli la grabamos en verano y otoño de 2017. Y yo la escribí hasta el punto que se puede escribir un documental que no tiene guión y demás, ¿no? Pero bueno, me planteé si se podía hacer esa película o no y si yo la podía hacer durante el invierno anterior, o sea, final de 2016 y 2017. Es decir, que la película la hicimos y la terminamos de grabar y casi de montar antes de que hubiese salido el movimiento Me Too, el crimen que luego se conoció como de La Manada, tampoco había habido todavía la primera huelga feminista, tampoco se había publicado el libro de Nerea Barjola. Esas cosas luego nos acompañaron, coincidimos en el tiempo, en el momento de publicación de la película, ¿no? de estrenarla, de empezar a distribuirla. Y sin duda, algunas de las motivaciones de todo eso, muchas más cosas que sucedieron a nivel de ese estallido así feminista más mainstream en el Estado español, pues también me influyeron a mí, supongo, y por eso coincidimos en el mismo momento. Pero no fuimos tan conscientes en el proceso porque fue anterior en el tiempo, ¿no? Para mí las motivaciones temporales de hacer esta peli tienen más que ver con estas casualidades personales. O sea, yo la idea de esta película, la idea central, se me ocurrió el primer año de universidad, viviendo una situación, pues, de encuentro con una amiga, en fin, un encuentro que podría haber estado en la película si hubiésemos estado grabando en aquel momento, ¿no? Encontrarnos a través de la violencia y tal. Y ya en aquel momento pues pensé que se me vino esta frase que es la que da título a la película y que estaba en el rodaje, aunque al final ese trozo lo quitamos, igual queda un poco raro, que es que me di cuenta de que todas las mujeres que conocía hasta ese momento, o sea, todas me habían contado y habíamos compartido juntas todas experiencias de violencia, de agresiones sexuales machistas en el espacio público.
pero todas. O sea, me pareció muy contundente ese hecho, contrastado con el hecho, con mi experiencia de que de ese tema no se hablaba, ¿no? Como que se hablaba en la fila, pues como en mi caso, en la fila de atrás de clase mientras te están explicando una cuestión de medios de comunicación o lo que sea. Y bueno, pues esos silencios y esa contundencia de los hechos me pareció muy radical y pensé, hombre, esto igual habría que tratarlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo no hacía cine y tal. Y nada, sin más, volvió a mí esa idea al cabo de los años. La hablé con muy poca gente antes de hacer la peli, pero sí que la compartí un poco con algún compañero por casualidad y recuerdo como que no me daban permiso los hombres para hacer esta película. Me decían que no era verdad, que no todas las mujeres tenemos experiencias de este tipo, que eso somos yo y mis amigas. Bueno, entonces, ante esta réplica de este discurso, claro, pues ya decidí hacer la película y bueno, pues tuve después la suerte de que la conseguimos hacer, pero en realidad nuestra idea, o sea, y de que ha quedado bien, pero en realidad nuestra idea, y voy a lo de la motivación, para mí la motivación en el momento de realizar, como poner en escena, ¿no? Esta película, que para las que no la hayáis visto, contiene 3 secuencias con 3 grupos de personas distintas que están charlando. La secuencia central con la que se abre la peli es un grupo de amigas que estamos en la calle tomándonos algo por la noche. Bueno, pues este primer espacio es el que a mí me... Bueno, era mi pregunta cinematográfica y una de mis objetivos, ¿no? ¿Se puede llevar un espacio que es realmente de sororidad, un espacio de encuentro a través de una escucha activa, encuentro contigo misma a través de lo de las demás, ¿no? A través de una especie de colectivización de experiencias? ¿Puede un espacio tan íntimo, donde funciona como refugio para nosotras y también hay la posibilidad de cambio sobre lo que a nosotras nos sucede, porque a mí esto me ha pasado, por eso de ahí la inspiración, ¿no? Participar en este tipo de espacios puede ser realmente fundacional, porque de repente lees tu biografía, lees tu vida desde otro punto de vista y, por supuesto, conectas con la dimensión política que tiene esto, o sea, es súper poderoso, ¿no? Sin embargo, son unos espacios que para mí pasan por lo experiencial. Hay que estar ahí y sentir esa energía, ¿no? Y esa unión. Entonces, mi pregunta era, ¿se puede llevar esto a cine? Primero, sin estropearlo, cosa que el documental muchas veces creo que pisotea tristísimamente sus subjects, ¿no? Y esta paradoja yo no quería por ningún motivo que se me escapase el poder estropear aquello que yo quería retratar, con lo cual tuvo una serie de decisiones técnicas y de puesta en escena que todas se dedicaron a cuidar al máximo que ese proceso fuese real, pudiese suceder y luego secundariamente si podíamos lo grabábamos, como fuera, como quedase, sin luces, como fuese. Y después también pues me motivaba mucho, bueno, como digo, en las tres situaciones, no solo en la primera, que el proceso funcionase para las que participamos y me preguntaba si a través del cine, con esta pantalla y estas posibilidades de cercanía y tal, pues se podría un poco abrir esa experiencia para las personas que viesen la película, ¿no? Para todas estas audiencias, que aunque no están con nosotras, la cámara en varios momentos, bueno, hacemos como este juego donde pasamos de mirar a las mujeres que están hablando y miramos de repente al público. Y se hace explícito el hecho de ver en la película, el hecho de mirar, ¿no? Y las actitudes que tenemos mientras miramos y después de mirar. Entonces, bueno, pues para mí un objetivo también añadido era aludir bueno, desde luego a anunciar y a construir y habilitar y negociar los espacios en los que estamos, pero también un poco pensar en las miradas, ¿no? Tanto las imágenes que consumimos y que habitamos, como cómo miramos, qué actitudes tenemos, todo el tema de los públicos. Y un poco, pues hasta ahí. Perdonad que voy apagando el micro. Estoy tratando, yo creo que, no sé si como moderadora he introducido estas películas, creo que están claras.
pero sí que a medida que os escucho, sí que me parece, ¿no?, importante tomar reverberaciones que quizá yo no había pensado, ¿no? Y de hecho, Elena, la primera frase que para mí has dicho, a mí me ha parecido brutal, ¿no? Que súper elocuente, ¿no? De cómo decides hacer, o sea, que este documental sea un abrazo a la madre de Nagore, porque además la madre de Nagore, lo que me parece importante de tu película no es que es una madre que ha perdido a su hija, pero es una madre que a partir de esto va a estar peleando, ¿no? Y lo que interesa, lo que me parece también que es interesante y al mismo tiempo complejo de tu película en lo que a veces, ¿no?, nos pasa como espectadores de documentales, de cómo damos la experiencia, cómo abordamos los sentimientos, cómo no caemos quizá a veces en una cuestión igual un poco más, no sé si melodramática. En tu caso también es que tu película es muy cruda porque las pruebas del juicio son absolutamente crudas. Entonces, bueno, un poco para mí es cómo dentro de esta idea, sabiendo que tienes este juicio, cómo luego vas pensando cuáles son los otros relatos que pueden ir tejiendo o apoyando este discurso. E insisto, porque creo que en tu película hay una parte como muy destinada a construir a quién fue Nagore, esa figura ausente, pero al mismo tiempo todo un tipo de voces que la arropan afectivamente, pero también porque la vindican incluso como una feminidad que estaba rompiendo reglas, ¿no? Creo, no sé si estoy siendo muy clara, pero me parece que esto es un punto importante para que nos cuentes el proceso también. Sí. Y para ver, ¿no?, que luego pasaremos, que es de que el hecho de que sea un abrazo, que es de que me obliga más que nada a que luego la elección del relato, la obligación de que el relato sea sólido y que esté bien contado y que no tire por los derroteros donde, por ejemplo, iban las televisiones, ¿no?, por el morbo, por el tal, por el cual. Hay que decir, en primer lugar, que desde luego la elección de esa madre coraje no solamente es porque funcionaba bien en la historia, sino que ha sido una mujer que ha sido tan generosa, que ha elegido que la muerte de mi hija ya no la puedo recuperar, pero a través de las charlas, o sea, va mucho a institutos y a centros a presentar la película. Entonces me dijo una de las veces que estaban haciendo homenaje, dice, yo desde que murió Nagore siempre tomo pastillas para dormir, pero el día que presento tu película, ese día no necesito pastillas. Y entonces, bueno, es una militante pues ahí muy, muy bonita, ¿no? Y entonces a mí la muerte, lo más terrible que tiene para mi modo de ver es que la imagen de esa mujer, de esa chavala, ya a partir de ese momento ya es ensangrentada, está ensuciada y gana el verdugo. Y no quería yo que eso pasase, ¿no? Entonces, por eso, una de las líneas narrativas que elegí a la hora de la construcción del documental era quién era Nagore, qué era esa chavala, qué podía haber seguido siendo, qué sueños tenía, cuáles eran sus miradas sobre el mundo, qué nivel de libertad o no tenía, se había construido con esa madre a la vez tan esto, bueno, pues toda esa parte, y sí que me preocupé de ello. Luego hay otra parte que quería preguntarte también a Tiziana, si te planteaste el hacer la película como ficción, por ejemplo, la tuya. Eso vamos a dejarlo hasta el final para que no me pierda en la argumentación que estoy, pero vete pensando porque me interesa mucho, porque yo en tu película, dentro de ese juego de esa diferencia, porque yo creo que el cine es uno bueno o malo y que luego puedes tener géneros, documental, ficción o lo que sea, pero no sé por qué a tu película creo que no le iría nada mal una versión de ficción a eso, pero bueno, eso es idea mía. Entonces, respecto al tema de Nagore y de la construcción es así, la truculencia, cómo tratas, bueno, pues yo podía haber hecho, en aquel momento tenía la posibilidad de hacer o una película de ficción o una película documental o una serie o una miniserie de televisión, pero en esos momentos estaba de
de mucha... La miniserie de televisión la quité, descarté, porque habitualmente el sensacionalismo es lo que triunfa y que probablemente no habría tenido esa libertad que he tenido siempre para hacer las películas hasta ahora, que me ha permitido tener más dificultades que seguramente para hacer las películas, pero he hecho siempre las películas que creía y como quería hacerlas. Entonces, estaba entre la ficción y el documental como género. Entonces, claro, cuando vi las imágenes de la reconstrucción de los hechos, que eso me pareció tan espeluznante. Lo primero, no sabía que existían figurantes de juicios, ¿no? O sea, personas que hacen el papel de la víctima en las reconstrucciones de los juicios. Entonces, cuando le vi al personaje, que tenía que haber sido interpretado por un actor con ese cuchillo en la mano y contando, digo, o sea, no hay en el mundo, o sea, solamente esos segundos de película tienen más valor que toda la película de ficción que generas es como un armazón ficticio para funcionar desde la verdad que la ficción también tiene, ¿no? Entonces esa sería la... Y por eso yo sigo pensando que lo lamentable en el cine hecho por mujeres es que no tengamos las posibilidades reales de elegir el género que le va mejor a cada historia. Y que no podamos los cineastas movernos con el género que nos apetecería hacer, ¿no? Y que tiene que ser muchas veces por economía el género documental, cuando a la historia igual le iba mejor otra fórmula, o me apetecía a mí, porque también existe el derecho muy noble de probar cosas, ¿no? De probar otros géneros, otras fórmulas. Entonces, ¿cómo ves tú la situación si en tu generación también se da esa realidad dura de la no posible elección, ¿no? De la no libertad del autor o de la autora, en este caso, para decidir qué cuenta y cómo lo cuenta? Uy, yo soy muy marginal para hablar de mi generación, de verdad. Es que seguro que te digo algo y no es nada representativo. Yo siento que no, o sea, yo siento que obviamente hay limitaciones, pero bueno, no conozco muchas directoras que trabajan con cierta fluidez entre géneros. Ahora mismo también se mezcla mucho ya, se abre mucho el cine de no ficción a cosas que a muchas nos parece que son ficción, pero que le das como una vuelta, abres un poco la peli, bueno. Pero ya te digo que igual no soy yo la persona. En mi caso, no es una lección, o sea, a mí me parece más limitada por mi ángulo donde estoy, me parece más limitada, veo más cerrada la ficción siempre que los cines que no son de ficción. Y el poco cine que a mí me excita un poco, normalmente, aunque no siempre, pasa por miradas de no ficción, porque ahí a veces es donde se contiene, a pesar de todo lo mediado que es el ejercicio de hacer cine, ¿no? de esa intermediación, pero se conserva a veces en el cine de no ficción pues algo de la punzada, de lo real, y esas cosas como que son inabarcables o que son implanificables, no sé. Me parece que en general son cines que pueden desbordar más, aunque muchas veces no lo hagan y sean un tostón, pero bueno. A mí me encuentro cómoda en el ámbito así documental o documental ensayo y tal. Y en esta peli en concreto que me preguntas, Elena, pues mira, no se me había pasado por la cabeza hacer ficción, la verdad, pero a posteriori... Revolucionario, es que casi pide, o sea, porque es tan ficción, de alguna manera, que haber hecho ficción sería como un ejercicio más radical, ¿no? En este caso, digo, ¿eh? A ver, hay una pequeña performance porque nosotras, las protagonistas de la primera escena, que somos 5, luego nos vemos en otras pantallas, no estamos todas, pero por lo menos hay 3 que nos vemos 2 veces más en pantallas y nos autocomentamos junto con otras personas que nos están viendo y criticando. Nosotras las primeras que decimos, yo no he dicho eso, y sales ahí diciéndolo. Pero bueno, ya te digo, ficción no se me ha ocurrido, pero creo que la peli admite muchas lecturas y bises y segundas partes drag, así como, por ejemplo, que nuestros padres se disfracen de nosotras y nos representen con lo que para ellos, quiero decir, porque en nuestra peli, obviamente sí, hablamos mucho de familia, un poco inquisitivamente quizás, o protestando directamente, ¿no? Y luego, claro, luego ha habido otras coletillas que no están grabadas, pero que son las reacciones que han tenido nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, el compañero de trabajo, mi padre, en fin. Y esta gente, pues todo el mundo te dice lo que tenías que haber dicho y lo que te... Entonces sí que nos hace mucha gracia
hemos hecho alguna performance a puerta cerrada de disfrazarnos de nuestras madres y decir lo que nuestra madre ha dicho de tal. Pero bueno, esto creo que se podría llegar a grabar. Sí, muy bien, muy bueno. Sí. Y luego sí que... Sí, yo, para hacer un margen, una parte, una cosa es que tu percepción y tu deseo sea estar ahí en ese sitio. Lo que pasa es que yo veo una trampa muy mortal en una generación, por lo menos entre las cineastas vascas, que son las que más conozco yo, que son mujeres muy preparadas desde el punto de vista cinematográfico, cultural, artístico, técnico, en todos los, infinitamente mejor preparadas de cuando yo arranqué este sueño que ni siquiera creía, y que fue porque apareció el vídeo y me puse a jugar y a hacer vídeo experimental para a ver qué pasaba, ¿no? Sin pensar que iba a acabar luego dedicándome felizmente a ello, ¿no? Entonces, esa gente tan preparada, quiero decir que tiene unos techos de cristal que yo creo que ellas mismas desconocen que existen. Esa es una reflexión igual un poco atrevida que estoy haciendo. Pero han establecido un argumentario en contra de la ficción, y a favor de fórmulas narrativas que son más baratas y que van a ser mucho más fáciles, no que solamente que son más baratas, sino que no dan miedo. O sea, quiero decirte que un triunfo en el género tanto documental como de la no ficción no asusta a nadie, ¿entiendes? Es un sitio donde nos tienen ahí cómodas instaladas, porque no transformamos, o sea, no tiene llegada al gran público, no tiene capacidad de ser considerada como una obra cinematográfica, estaría más cerca de la obra plástica, pero tampoco tiene la consideración de artista plástico, ¿no? Estaría más cerca de ello, pero no entra en la industria. No. Y entonces hay simplemente lanzo como reflexión, porque estuve pensando el otro día en eso, que tenemos que darnos cuenta de que a veces nos ponen como ciertas cajas de cristal, que son como bonitas, que entramos, o sea, hay varios festivales también como que tienen cierto toque artístico, intelectual y de discurso, y entonces vamos, hay mucha gente guapa, joven y tal y cual, pero en realidad es una puerta cerrada a lo que es la industria y a lo que es un desarrollo profesional a largo plazo de las mujeres cineastas. Entonces, simplemente lanzo, como es un espacio académico y las reflexiones intelectuales son buenas, pues lo lanzo porque algo de eso hay. No te voy a decir que sea un de eso, pero algo de eso hay. Sí, yo no quiero de verdad interrumpir un discurso que veo fluido y que os vais interpelando, porque realmente os preocupa, bueno, que sois muy conscientes del trabajo de las otras. Luego yo me apunto, ¿no? Porque esto lo que apuntaba Selena Taberna, ¿no? De esa trampa que yo creo que también, yo creo que nunca lo he llegado a escribir abiertamente, pero creo que mis compañeras Nuria y Laia sí que, bueno, y muchas otras académicas, ¿no? Que el documental es un espacio female friendly, ¿no? Porque claro, sí, ¿no? Nos acoge porque en el fondo pues el poder que está en juego es muy limitado y creo que esa parte del discurso que tú apuntas es súper importante que lo abordemos, pero para mí también, ¿no? Como tú le planteabas, ¿no? A Siana esta idea de cómo incluso, ¿no? Esta su pieza incluso, y lo que tú comentabas, Siana, que yo estaría, ¿no? Tienes que hacer un TikTok, ¿no? Con tu familia. Reinventando, así, ¿no? Volviendo a las prácticas. 5 años después, o sea, sí, pero a mí hay una parte que yo creo que, bueno, yo lo veo muy claramente en el discurso de Siana, probablemente también porque he leído más entrevistas con ellas y entrevistas que le dedican más tiempo, pero hay una parte que más allá de, ¿no? que tiene que ver con la ética de representación, ¿no? O sea, ya no tanto si tú decides que sea ficción o no, porque en el fondo esto ya... Hay obviamente una parte que tiene que ver con los medios, con los discursos, pero hay una parte también con qué espacio tú quieres generar, ¿no? O cómo tú quieres acercarte a eso. Y yo creo que el documental de Siana en este sentido, bueno, plantea, o es algo que tú has pensado desde el principio, ¿no? Desde el momento en que sea un equipo
absolutamente ¿no? Todo el equipo de filmación sea de mujeres. ¿Por qué decides que por qué esas mujeres transgreden? Bueno, esto ya lo has contado. Entonces, bueno, yo casi leería más el documental, ¿no? O me interesa a mí también, ¿no? Como académica, no como algo que es obviamente castrador, o sea, que sabemos, pero también incluso como, bueno, como una herramienta que uno necesita porque su punto de vista y su ética está ahí. No sé si Ana, tú estás ahí. Yo creo que Elena, igual, si te lanzo esta pregunta, igual también, ¿no? Te podría rebotar y decir, ¿por qué no hice un Anagore de ficción? No, Más no, allá yo me lo planteé, ¿eh? Yo me sí, he dicho no, la relación, yo sé que... sí que creo que, por ejemplo, hay muchas secuencias de ficción que son mucho más auténticas que muchas secuencias de documental, y al revés. Sí. O sea, que el dar por supuesto que el documental es objetivo y que la ficción no, o al revés, en estos momentos de lindes tan separadas, de estructuras tan rotas en la narración, tanto de la ficción como del documental, como de la no ficción, es hablar casi para hablar, ¿no? Porque hay juegos en el medio que pueden tener, sí. Y a mí me gusta jugar, sobre todo. O sea, por eso no me gusta tener límites, o sea, y poder pensar que a cada historia le va un género. Pero lo mismo que le va un género narrativo también, no solamente un género cinematográfico, sino una manera de contar. A mí me gusta enfrentarme en cada película como un reto que me pida cosas, que me ponga en el vértice, en el vértice y en el vértigo, que por eso tengo tanta tendencia a los acantilados, ya os habréis dado cuenta en mis películas. Y tanto no, en esta pero precisamente por eso te digo, ¿no? Que yo creo que estamos en un foro, de gente que ve documental, trabaja en el documental y que yo creo que esa dicotomía, o sea, la jerarquía sigue estando, o sea, el documental, la ficción tiene unos circuitos que está mucho más valorado, pero bueno, que creo que a mí, o sea, que bueno, volviendo un poco a la pregunta que formulaba Siana, es si adoptamos o integramos ciertas prácticas que nos vienen del documental, también es porque eso es lo que nos pide nuestro discurso, ¿no? Y en el caso de Siana, me parece que que creo que sería interesante, ¿no? Que comentaras un poco cómo concibes un equipo de rodaje que sea exclusivamente masculino, incluso como una película que planteas como un corto, al final consideras que se tiene que seguir estirando, que tiene que ir pasando por diversos públicos. No sé si Ana nos puedes comentar un poquito de esto. Sí, claro. A ver, yo coincido, Elena Taberna, con lo que decías, de que un poco yo creo lo que te pida el relato, ¿no? La forma que te pida el relato. Ahora, sí, pues yo estoy habitualmente como, no sé si es por una fascinación con algunas cosas de lo real o también porque ya en el momento que estamos como post-imagen y tal, o sea, me parece que para hablar de las imágenes que continuamente o sea, en el flujo mayonesa de imágenes que está todo el rato girando y atravesándonos, para hablar de ellas es necesario, es delicado qué imágenes crear para hablar de estas imágenes, sobre todo en el contexto de imágenes de violencia y de mensajes violentos, ¿no? Entonces, hay una parte de generar y producir imágenes que puede rayar fácilmente en la espectacularización también. Bueno, no sé, yo me planteo mucho qué imágenes mirar y qué imágenes no, desde luego qué imágenes no quiero producir y el tema de la mirada participante, ¿no? Es importante. De esa agencia y de esa participación también a través de cómo miramos. Pero claro, no todo lo miramos igual. Entonces creo que en este momento el documental, no me voy a extender mucho aquí, pero creo que es un momento particularmente interesante para el cine de no ficción. Sí, porque el público, muchos públicos, los públicos juveniles, por ejemplo, he hecho mucho recorrido con esta película, todas las mujeres que conozco, en contexto educativo y juvenil, no saben lo que es un documental, ¿no? Creo que hay una expectativa como de un documental de los leones en el Serengeti o algo así,
cuando le dices la palabra. Con reportajes televisivos, ¿no? Que es algo que yo... Algo así, claro. Y el reportaje, para mi forma de ver, más aún los que se ponen en televisión más típicos, pues, están muy alejados de lo que puede ser un documental creativo y tal. Entonces hay una oportunidad de sorpresa y porque no hay expectativa, o sea, es como... Y se genera muchísima curiosidad. Bueno, creo que hay ahí... es un momento peculiar, como digo. Y luego sobre lo que... ¿Perdona? Interesantísimo, eso te lo reconozco total, sí. Hay mucha más muerte en la ficción, en películas muertas, que películas muertas documentales. O sea, está más vivo el documental que la ficción. Lo que no quiere decir que no sea también momento de espléndido, ¿no? Pues Mujer en llamas, por ejemplo, que es una de las películas últimas que más hermosas me han parecido y que es ficción, con todas las caras, y sin embargo tiene una grandeza y transmite una belleza poética, que por ejemplo igual el documental real sobre la realidad no es tan capaz de eso, ¿no? A mí me gusta mezclar en la vida y eso, pero vamos. Sí, es que yo creo que tampoco es una cuestión tan de formato como de lenguaje, ¿no? Exacto. Y de manera, ¿cómo estás tú ante el relato? Hacia la verdad, ¿cómo tiendes a la verdad? ¿Cómo te importa la verdad? Si te importa o no te importa. Si te importa, ya estamos ahí en un sitio bonito. Sí. Exacto. Y con respecto a lo que ahora me preguntabas, Elena Oroz, es cierto, en esta película decidimos, y la verdad es que fue una de las cosas más costosas, esto es también para decirlo, tener un equipo técnico, bueno, toda la producción, que era un equipo pequeño, íntegramente femenino y feminista. Sí. Y fue difícil porque rodé la película en Galicia. Y bueno, pues hay algunas posiciones técnicas de un equipo de cine, aunque sea reducido, que es muy difícil. Este año tengo 2 pelis en rodaje y para una de ellas hemos estado también buscando y es difícil encontrar, por ejemplo, mujeres sonidistas, jefas de sonido, técnicas de sonido directo, que yo, por ejemplo, me dedico a grabar, a hacer de técnico de sonido, pero para mi propia peli no lo podía hacer. Bueno, o sea, en fin, hay ahí también... muchos modelos y roles y estereotipos de género que todavía están funcionando. Pero bueno, al final conseguimos tener un equipazo, la verdad, de aparte técnicas todas finas para esta película y yo creo que fue una decisión muy acertada porque los espacios, bueno, por el pequeñísimo presupuesto que teníamos para hacer la peli, que se concibió como corto, como has dicho, solamente hicimos una jornada de rodaje para cada una de las 3 secuencias de la película, o sea, 3 días de rodaje en total. Y bueno, por mi propia idiosincrasia y demás, sin ensayos ni nada. También esto es porque queríamos que la peli hubiese espontaneidad y realidad hasta donde la realización lo permitía. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo hacemos para transmitir confianza? Hablando de temas muy íntimos que igual estamos incluso descubriendo nosotras mismas en directo mientras nos están grabando, cuando no conocemos, no hemos podido tener un proceso de trabajo y de conocernos con el equipo que nos está grabando. Pues ahí hay varias cosas, para mí todas interesantes, hacer el grupo muy pequeño, hacer tecnológicamente el aparataje cinematográfico muy pequeño, que a mí esto me parece muy interesante, siempre que puedas hacerlo pequeño, para mí muchísimo mejor, por muchos motivos de sostenibilidad. Y después que sean mujeres y que sean mujeres con una cierta actitud, que eso ya se ve, ¿no? Eso también provocó que el proceso de hacer la película, más allá de lo que se ve en el resultado final, para nosotras estaba sucediendo todo el rato. Porque parábamos de grabar y las personas que en esos momentos habían tenido que estar detrás de la cámara se incorporaban a la conversación, ¿no? O sea, realmente a todas un poco nos sirvió. Y esa, como decía al principio, pues era la finalidad primera de la peli, con lo cual muy bien. Y luego la anécdota esta de que empezase siendo un corto y luego sea una peli de pues, un largometraje, nada, tenía que ver con que yo me lo imaginé como un corto, creo que un poco por complejo, a lo mejor, no sé, sin saber lo que iba a salir de aquellas conversaciones, me imaginé, bueno, 25 minutos, algo así, como que haya ritmo, que sea más o menos la conversación. Y bueno, ya la primera noche de rodaje, pues me fui a casa ya diciendo, bueno, esto es un largometraje, por no decir una trilogía, porque lo que habíamos hablado allí, 4 horas grabadas, todo era maravilloso. Perdón que tengo un poco de ruido. No, pero muy interesante lo que estás diciendo.
Siana, ahora... Sí, perdonad, que se me... Ha pasado un coche. Pues esto. Y entonces, pues lo hemos hecho largometraje y también yo fantaseo a veces con hacer un DVD con extras y habrá igual 1 hora o 2 de extras a la altura de lo que veis en el metraje, porque de verdad que aquello era difícil de cortar, sobre todo si estás dentro tú y te encanta lo que dicen todas tus amigas y eso. Pero bueno, bien, estamos muy contentas. Muy bien. Bueno, a mí, de verdad, bueno, me toca este papel de moderadora y también de gestionar los tiempos. Hemos empezado un poquito más tarde, llevamos ya como un poco, y me sabe fatal, ¿no? Es como, yo qué sé, me siento como la gente que te, ¿no? El policía que te manda a casa así de noche, de no, ya no puedes estar en la calle. En cualquier caso, más allá de que terminemos, lo que obviamente sí creo que debemos dejar un espacio, más allá de asumir que hay un montón de cosas que para mí me parecen fundamentales, que es lo que ha apuntado Elena, perdón, que tienen que ver con cómo se construyen, ¿no? las estructuras industriales y cómo eso no deja de ser una barrera de género y que donde entran miedos, como podría ser el espacio público, perdonad quizá esta analogía un poco precipitada. En cualquier caso, vamos a dejar un momentito para las participaciones en el chat o incluso las observaciones. Isolina, que Elena, como ya sabes, también conoce muy bien muy bien tu obra. Ella hablaba precisamente de algo que yo creo que se nos ha quedado en el tintero y es algo que creo que un poco nos punza a todas como creadoras y como investigadoras de dónde podemos el foco, dónde podemos llegar. Voy a limitarme a leer el comentario de Isolina para ver si, aunque yo creo que Siana ya ha comentado que ella es súper underground. Pero cito, creo que el auge de la televisión por cable y en plataformas, Netflix, HBO, Hulu, y la proliferación de festivales de documentales en los últimos años ha dado tremenda relevancia al documental, sobre todo a las series documentales, y ha generado interés a las audiencias que ahora ven el documental independiente y no para televisión con otros ojos. En el fondo, lo que también está planteando Isolina es cómo esa dicotomía, ¿no?, que planteabas, Elena, ¿no?, de por lo menos en la estructura cinematográfica española, porque existe de lo que es la ficción. Pero, ¿os habéis fijado quiénes dirigen los documentales de las series estas que estamos hablando? Son directores masculinos, ¿eh? O sea, todas las series estas que habéis citado antes de las cadenas, el 99% son directores masculinos. Y equipos, por supuesto, serán también, aunque ya sabes que... Sí. No, pero bueno, interrupción hecha, ¿eh? Seguimos. Yo solo quería decir, perdonad, que a mí me parece que también se proponen espacios y se crean espacios desde la propia producción, que es algo que con esta peli nuestra ínfima, súper pequeña, ha sucedido mucho más allá de nuestras expectativas, ¿no? Hay películas y hay líneas de producción que crean espacios y luego también, por suerte, pues hay muchos nuevos espacios y nuevas ventanas donde precisamente estos cines con los que nos relacionamos como más de tú a tú, muchas veces son el cine de lo real, ¿no? El cine documental, pues son muy apreciados. Sí. Márgenes, por ejemplo, que estábamos hablando antes, ¿no? Que está haciendo un trabajo excelente ahí al respecto. Mujeres de cine. Es un momento excelente para eso. Lo que pasa es que quiero decir que yo, para la ambición de las carreras femeninas en la industria del cine, quiero decir que no me gusta que haya límites. O sea, que me encanta todos los procesos y creo que es bueno pararse cierto periodo en un punto, luego poder evolucionar en otro, ¿no? Como hacen la mayor parte de los artistas plásticos, que lo ideal es que con el cine o en las series o la televisión pudiésemos hacer, por lo menos los que decidimos hacer una obra más autoral, poder caminar por sitios sin tener barreras de
de contención que nos impidan, ¿no? O quedarnos en la autosatisfacción de tener ese grupo minoritario que nos alaba y no seguir avanzando, ¿no? Voy a plantearte, porque ahora veo el chat y sí que es cierto que hay una pregunta que es muy específica para ti, Elena, pero que creo que también conecta con el trabajo de Siana. Aquí estoy citando a Nuria Arauna, profesora y obviamente parte importante de este seminario. Tiene un comentario largo que voy a leer. Ella dice que ambas películas son cruciales para abordar la cuestión de la violencia de género. Elena, en tu caso, quería preguntarte por la crudeza de la que hablaba Elena, yo, en cuanto a la reconstrucción del asesinato. A pesar de que es durísima de observar, da la sensación de que esta crudeza y premeditación rompe con toda posible idealización del guión del crimen pasional o de toda fetichización de la agresión sobre los cuerpos de las mujeres, lo que ha sido casi un código representacional de la tradición pictórica, cinematográfica, incluso en las noticias. Entiendo que esa era la intención. Yo creo que aquí, básicamente, ¿no?, lo que está planteando Nuria, si te he traducido bien, sí. Es básicamente eso, ¿no? De cómo Siana se plantea producir un discurso sobre el miedo que no produzca miedo y como en tu caso, yo creo que tu discurso es empoderador, pero que en el fondo está poniendo sobre la mesa todas estas pruebas, pero que en el fondo no acaban revirtiendo en una culpabilización femenina, sino en cómo se da cuenta de esta masculinidad. No sé si quieres comentar este aspecto que planteaba Nuria Arauna. Pues sí, la verdad es que la reconstrucción de los hechos es algo que forma parte de acceder a una verdad extrema, ¿no? Porque la verdad extrema de alguien que ha asesinado y que en breve tiene que hablar sobre ese hecho, me parecía que entra más que dentro de la delicadeza o no de la violación, dentro de la oportunidad, ¿no?, del género de tener un elemento ahí tan... que por sí mismo narra más que todo el discurso que yo podía haber tenido, ¿no? Sobre la voluntariedad, ¿no?, de la agresión, cuando muestra que el cuchillo todavía no tiene tiempo, eso, y sobre la falsedad de su representación con la aparición de un chico bueno. Hay que pensar que era un estudiante de psiquiatría del Opus Dei, y que tenía de una buena familia y tenía todos los ingredientes como para no haber sido presentado así, ¿no? Y ver ese caso precisamente, porque hay también una cuestión de clase en ese asesinato, pues me parecía que era, vamos, y como estaba ahí, desde luego no tuve la menor duda. Es lo que me decidió precisamente no hacer ficción, es el momento de la película. Sí. Me encanta. Siana, ¿sabes lo que he hecho en falta? Que no sea eso, que no podamos tener ahora para tomarnos un café y ir a hablar nosotras de cine y de cosas, conocernos más como cineastas, ¿no? Que es una de las cosas que los encuentros en directo permiten, y estos otros... Queda pendiente. Sí, nos coincidiremos en algún festival o en algún pero sí, ganas como de más conversación, de más tiempo, ¿no? De más dedicarnos. Sí, pero me gusta. La verdad ha sido una delicia la charla, Elena, estupendo todo. Y yo os tengo que dejar porque como nos vamos con tanto retraso, me están llamando y me están... Nada, simplemente, pues no, es cierto que vamos con retraso, sí. También... Pero ya hemos pasado, estamos en la hora... Sí, estamos ya, efectivamente, hay una pregunta, pero como la pregunta... No, la pregunta la hacemos. Bueno, pero la pregunta la hace David Mauri, que es investigador del proyecto, o sea que le podemos... Yo la voy a formular, es una pregunta para Siana y doy paso a la película, la película, yo ya estoy también, la pregunta de David, que es directamente para Siana y efectivamente agradecer vuestro tiempo y
hemos pedido prórroga con el proyecto, así que igual el año que viene tenemos oportunidad de vernos entre Madrid y Tarragona en un área de servicio de Rausan. Pero bueno, más allá de esto, un abrazo. Despedimos a Elena, gracias. Siana, simplemente te lanzo la última pregunta y cerramos ya. Lo que comenta nuestro compañero David Mauri es que tú decías que has tenido diversas charlas y encuentros con jóvenes a partir de este documental y si ya tenías un poco previsto este circuito posterior en institutos o si ya devino de la propia forma que acabó teniendo la pieza. Es decir, ¿cómo concibes tu pieza como una cosa de afecto y luego ves que eso tiene un potencial y que tiene que circular? Bueno, así por decirlo en breve, como cuando pides apoyos para hacer, en este caso, pues un proyecto cinematográfico, con muchos proyectos como los vuestros de investigación pasará parecido, tienes también que pedir permiso, ¿no? Y tienes que defenderte, justificarte y vender la moto. Entonces yo tengo siempre una idea tenía una idea muy clara cuando estaba haciendo esta peli, que era esta peli no la va a ver ni Dios. Y esto se lo dije a mis protagonistas y también un poco por eso después me han dicho que se sienten un poco estafadas y tal, porque allí contamos muchas cosas que después ahora la peli se ha puesto en la tele, no sé qué. Pero bueno, nos permitió sentir que estábamos en una conversación y después saber qué pasaba con esa película y tal. Y luego, segunda expectativa y un poco más de dossier, pues era que sí, efectivamente, en la peli, en el planteamiento ya incluíamos una coda en la cual había un taller con estudiantes de bachillerato que veían nuestra película y hacíamos una discusión. Y por lo tanto, pues yo pensé que si quedaba medio bien, podría servir como material pedagógico. Y así fue. Han colaborado en este sentido varias instituciones ya, también muchos centros de enseñanza públicos y privados, tanto del Estado español como de fuera, sobre todo del Estado español. Y la peli está en algún programa educativo todavía, vamos, y como creciendo en ese sentido. Yo personalmente he estado en muchas proyecciones con gente muy pequeñita y no tan pequeñita. Y bueno, pues es como otro universo en el que hablar de cine y también de violencias machistas utilizando esta pantalla espejo y tal. La verdad son vidas que creo que no sé, que alargan un poco lo que son la importancia de los trabajos y tal, sí. Pues nada, hoy aprovecho para agradeceros. A mí me ha encantado la despedida de Elena porque lo ha dejado muy claro. Es la hora, me voy. Y aquí un poco nos ahorra, ¿no? Mayores palabras, al menos por mi parte. Siana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un verdadero placer y sabéis que este seminario continúa mañana. Tenéis el programa, así que espero que nos sigamos viendo puntualmente en estos encuentros y que para mí, yo creo que también lo que decía Elena es que, bueno, ahora nos estamos viendo online, pero estos vamos articulando pequeñas redes donde sabemos que somos personas que nos interpelamos y que tenemos que nuestras impresiones nos ayudan en la perspectiva de nuestro trabajo. Así que buenas tardes y el seminario continúa mañana. Ya está, yo creo que podemos cortar. Muchísimas gracias, Siana. Espero que Gracias a vosotras. Espero que hayáis estado cómodas pese a que esto se estiraría. Muchísimo. Y muchas gracias, felicidades. Hasta pronto. Chao.